Consultas son muchísimas, están multiplicadas de a miles, teniendo en cuenta que los usuarios, los consumidores, tienen dudas qué es lo que tienen que hacer con sus facturas. Por eso, como todas las semanas, estamos con Gareth Edward. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Belén. Qué semana complicada que estamos teniendo. Claro. A la neblina le sumamos el frío, lo polar que se viene, uno ya no sabe si dejar encendida la estufa, si apagarla y cuánto le va a llegar en la boleta cuando finalmente facturen, con un panorama político y judicial que se va complicando cada vez más. Por un lado, el jueves pasado teníamos el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que lo que marcaba era la nulidad del aumento tarifario, una cuestión que no es menor, porque la nulidad es una herramienta procesal mucho más gravosa que la inconstitucionalidad. Lo que quiere decir es, acá hubo un error en la creación y el nacimiento de este aumento, en las resoluciones ministeriales del ministro de Energía, de Juan José Aranguren, que dijeron, estos aumentos son de tanto, pero no hicieron la consulta previa. Al no haber hecho la consulta previa, lo que dice Cámara es, esto es como si nunca hubiese existido. Volvemos todo para atrás y no decimos esto pasó y esto está mal, sino esto está tan mal que no pasó. Lo cual deja ahí abierto y al pie de que suceda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya ayer tuvo sus primeros movimientos, en el punto en el cual dijeron, Gobierno Nacional, mándennos los informes, cuéntenos bien de qué se tratan estos aumentos, cómo va a quedar el cuadro tarifario, tomen estas semanas, tienen un plazo de 10 días hábiles, que se va a terminar extendiendo porque le recordamos a la gente, acá ya estamos en feria judicial, pero eso arranca recién la semana que viene en Buenos Aires, es decir, 2 semanas en las cuales pueden decir de alguna forma que están de vacaciones los jueces, tiempo para que se presenten estos informes. Sí, Belén. No, digo, ¿en qué puede cambiar este pedido de informes que ha hecho la Corte Suprema de Justicia? Este pedido de informes que le ha hecho directamente al Gobierno Nacional. Sí. ¿En qué puede cambiar para los usuarios y para los consumidores? Ahí el efecto principal de este pedido de informe es más lo que la Corte no dijo, lo que la Corte no decidió, que lo que la Corte sí decidió. Porque con este pedido de informe lo que hace es darle tiempo al Gobierno, primero, para que se reacomode, para que acompañe esta información. Lo otro es que la Corte no dijo ni si sí ni que no con el tarifazo, lo deja en suspenso. El per saltum, que era lo que hablábamos la semana pasada, esa posibilidad que habían planteado los abogados del Estado de la Nación para poder llegar más rápido a la Corte, tampoco lo concedieron, es decir, tienen que pasar los plazos de este fallo de Cámara para que quede firme, lo apelen con el recurso de apelación federal extraordinario y llegue finalmente a la Corte, lo cual va a dar mucho más tiempo al Gobierno Nacional todavía, esto dicen que no puede pasar antes de agosto y algunos muy precavidos dicen no antes de octubre, más que tiempo suficiente para que el Gobierno Nacional haga las audiencias públicas, haga las consultas previas que no hizo en su momento, es decir, corrija este error que había provocado al comienzo y al nacimiento de estos aumentos. Claro, algunas de los informes últimos decían que el usuario no puede pagar más de 5 veces de lo que pagó en el mismo mes del año pasado, en el mismo bimestre del año pasado. Es así, Belén, este fue el avance que se conoció en el boletín oficial esta mañana, lo publicaron justamente lo que venían anunciando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, junto al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, que dijeron hay un tope, y aclarar a Marcos Peña, un tope de factura y no un tope tarifario, que lo que va a hacer es comparar bimestre con bimestre, año 2015 con año 2016, y no se va a pagar, no se va a cobrar en la factura monto final un monto superior, un valor superior al 400% de lo que uno pagó al año pasado a esa misma altura. Esto lo dice incluso el cálculo hoy del boletín oficial. Uno toma ese monto, lo multiplica por 5, si uno pagó 100 el año pasado, no puede estar pagando más de 500 pesos en el bimestre de este año, una medida que muchos criticaron de distorsiva y de improvisada, porque trae un pequeño problema. Un poco de confusión, claro, si uno dice, pagaba 100, la multiplicación hay que hacer 100 por 5. Sí, 100 por 5, ese es el cálculo rápido, pero trae un problema. A lo mejor la gente ha estado ahorrando estos últimos meses, dijeron se viene el aumento, se viene el tarifazo, momento de consumir menos energía, para que eso se note en la factura, pero ahora se va a comparar con lo del año pasado, que a lo mejor la gente estaba gastando y consumiendo con otra regularidad, porque los precios eran otros, porque no pensaba que se podía venir este aumento, y entonces quizá ahora tenga un tope mucho más alto, a pesar de que estuvo ahorrando este año. O puede darse la situación al revés, que el año pasado gastó poco, este estuvo gastando mucho, y le queda un topecito más abajo que lo termina beneficiando. Ese es un tema que no es menor. Otro tema que no es menor, Belén, que tenemos que tener en cuenta con respecto al 400%, es que si la medida y la idea es que la gente consuma menos y ahorre más energía, esto genera un incentivo al sobreconsumo. ¿Por qué? Porque si uno tiene un tope, es decir, hasta acá se paga,
más allá de esto, no se paga. Alguien podría estar en el límite, seguir consumiendo, que no le cobren más y que eso después se desparrame el gasto a todos los demás porque consumió más allá de lo que después le cobraron. Tenemos que cerrar, te pido una especie de sí y no. ¿Qué se le dice a la gente que ya le llegó la factura del Litoral Gas? ¿La paga o no la paga? Bueno, lo escuchábamos recién a González explicando y diciendo que su recomendación oficial es pagar a los que ya les llegó el primer cupón, a los que no les llegó esperar por la refacturación. Desde las asociaciones de consumidores dicen no paguen porque si se llega a caer el tarifazo completo después va a ser difícil para recuperarlo. Es un panorama bastante complicado en el que uno puede estar que siempre lo más recomendable es pagar y reclamar después, pero a esta altura las respuestas que tiene que dar la justicia y la política no terminan de darse. Incertidumbre por el momento. Gracias, Garreta, ha sido muy amable. Seguimos con Fer.